Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya son las 8 en punto, es el tiempo del centro del país. Gracias, qué bueno que está con nosotros en Grupo Fórmula. Amaneciendo este domingo, hay que agradecer a la vida que nos permite ver una nueva luz del día, nuevos rayos del sol. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes también, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, como ya desde hace, ¿cuántos años, Brenda? ¿7, 8 años? Ya está la cuenta, perdí, pero bueno, ya llevamos alguito. A 8 años, me dice Brenda, 8 años ya al aire. Oiga, esta semana hubo nota importante de lo que tiene que... De hecho, el presidente de la República la adelantaba desde la semana pasada sobre el flujo de remesas, lo que están enviando los mexicanos o familiares de mexicanos o la primera, segunda generación de mexicanos en Estados Unidos, en particular, a familiares de la República Mexicana. Cantidades impresionantes de dólares que llegan. ¿Por qué? Hay varias hipótesis y a esto se dedicó el BBVA esta misma semana a dar pues conocimiento a la sociedad. Ellos están haciendo ahí unas hipótesis interesantes y siempre un privilegio poder saludar a Carlos Serrano, economista del BBVA, economista jefe de BBVA México. Carlos Serrano, a quien saludo, le agradezco que nos regale estos minutos en fin de semana. Carlos, deseo que te encuentres bien y con salud y que nos comentes cuáles son estas hipótesis, niveles históricos de dólares que llegan de familiares de connacionales, como se les dice, mexicanos que están radicados en otros países, en particular en Estados Unidos. Muchos millones llegan a nuestro país. ¿Cómo te va, Carlos? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por preguntar. Nos encontramos bien. Espero también que tú y los tuyos se encuentren con buena salud. En efecto, lo que apuntas es correcto, Jaime, e incluso hasta sorpresivo. A pesar de haber visto una crisis muy fuerte en los Estados Unidos, en la que vimos aumentos en la tasa de desempleo que no habíamos visto en los últimos 100 años, ¿no? Hay que recordar que la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a tener niveles casi del 15% en esta crisis. A pesar de ello, lo que hemos visto es que las remesas de trabajadores mexicanos hacia el país continuaron creciendo. Tenemos ya el dato de junio, donde crecieron una tasa de 11%, pero te diría, en el segundo trimestre resistieron muy bien, de tal suerte que en esta primera mitad del año las remesas aumentaron en un 10%. Esto incluso es distinto a lo que pasó con las remesas de otros trabajadores centroamericanos que están en Estados Unidos, que sí se vieron más afectadas. En el caso de México, como te decía, han crecido en la primera mitad del año a una tasa del 10%, lo cual es positivo y es de destacarse, sobre todo en este contexto de una muy fuerte crisis económica en Estados Unidos. ¿Y a qué se debe, Carlos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque cuando uno ve la economía norteamericana, conocimos el tema del Producto Interno Bruto norteamericano, la han pasado también muy mal en el entorno económico, la sociedad y particularmente el sector servicios, donde en buena parte se encuentra mucha de la mano de obra de los mexicoamericanos, se ha visto muy golpeada. ¿Por qué está llegando tanto dinero entonces? Mira, yo creo que hay dos factores fundamentales, Jaime, que explican esta dinámica que en principio, en efecto, parece sorpresiva. El primero y más importante es que Estados Unidos implementó un programa muy potente de seguro de desempleo, en el que le dieron a los trabajadores casi hasta $600 por semana durante la coyuntura. Esto es algo que acaba de expirar en junio. De tal manera que el trabajador promedio, Jaime, en Estados Unidos, estaba recibiendo más dinero por concepto de esta ayuda gubernamental que lo que recibía antes por sueldos. Y en algunos casos incluso se recibía más si ambas personas en un matrimonio recibían la ayuda. Entonces, esto significó que muchos mexicanos recibieron ayuda del gobierno de Estados Unidos y les permitió enviar incluso un monto mayor de remesas. No hay que perder de vista que de los alrededor de 11.5 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos, un 60%, Jaime, son documentados y por lo tanto pudieron tener acceso a estas ayudas. Otro 10%, que son en su mayoría indocumentados, trabajan en el sector agropecuario, que en realidad no se paró. Entonces, yo creo que esta
buen comportamiento se explica en muy buena medida por este mecanismo de ayudas de seguro de desempleo que implementó el gobierno en Estados Unidos. Y otro segundo factor, Jaime, es el tipo de cambio. Lo que hemos visto, analizando hace muchos años el comportamiento y los determinantes de las remesas, es que cuando el tipo de cambio se deprecia, se suelen enviar más remesas, porque la percepción es que cada es dólar más dinero. Rinde más en pesos. Entonces, la fuerte depreciación que vimos a partir de que empezó la crisis del COVID también fue otro factor que resultó en esto, y el resultado pues, es que tenemos un comportamiento históricamente bueno en la remesa, estamos rompiendo récords, y eso es muy positivo porque permite que muchas familias en México que están viéndose afectadas, que están perdiendo sus fuentes de ingreso, puedan mantener un nivel de consumo y de ingresos gracias a las remesas que reciben. Estamos platicando con Carlos Serrano, él es economista jefe del BBVA México. Carlos, la República Mexicana no es un ente así parejo que todo llega directamente, lo mismo a Yucatán que lo mismo a Baja California. ¿Han visto cambios importantes en la llegada de remesas y el flujo de las mismas a las entidades del país? Así es, Jaime, qué bueno que señalas, es un punto muy importante. El comportamiento de las remesas ha variado mucho por región. Donde vemos un mejor comportamiento es en los estados del norte y noroeste del país, donde vemos tasas de crecimiento bastante fuertes. Por ejemplo, el estado de Baja California, en la primera mitad del año las remesas crecieron 36%, en Sonora 17%, en Sinaloa 16%, Chihuahua 15%. La región del Bajío también tuvo un buen comportamiento, pero en contraparte vemos que hubo regiones donde sí hubo una contracción importante en las remesas, fundamentalmente de las regiones centro y sureste. Por ejemplo, tenemos el estado de Tabasco, donde ahí las remesas cayeron 30%, en Yucatán 20%, Tlaxcala 19%, Puebla 12%. Entonces, vemos un claro factor regional en las regiones, Jaime, que nosotros atribuimos fundamentalmente a tres factores. El primer factor es que puede haber sido el caso que muchos migrantes transfronterizos y los que se denominan commuters, que son personas que cruzan constantemente la frontera, que trabajan en Estados Unidos, pero vienen con frecuencia a México, la mayoría de ellos están en la región noroeste. Y es posible que muchos de estos, ante las restricciones que impuso la pandemia, hayan dejado de viajar y por lo tanto dinero que antes traían personalmente ahora lo hayan empezado a enviar por remesa. Una segunda explicación, creemos nosotros, Jaime, es que aquellos que pudieron dar más remesas son migrantes que llevan más tiempo en Estados Unidos y que por lo tanto tienen mayor probabilidad de ser documentados. Y lo que vemos es que son justamente los migrantes del norte del país y parte del Bajío los que llevan más décadas de migración y por lo tanto tienen más probabilidad de ser documentados, enviar más remesas. En contraparte, los migrantes del sureste son migrantes, es un fenómeno de migración más reciente, de los últimos 20 o 30 años, y por lo tanto creemos nosotros que tienen menor probabilidad de ser documentados y tuvieron menor probabilidad de recibir estos apoyos, ¿no? Entonces creemos que fundamentalmente se debe a estas razones. Y un tercer factor, Jaime, sería que en promedio los migrantes de la región sureste del país tienen menores niveles educativos y por lo tanto menores niveles salariales. Entonces estas tres hipótesis nos parece a nosotros que explican el por qué este comportamiento tan desigual a nivel regional, donde vemos crecimientos muy pronunciados de las remesas en la región, sobre todo norte, noroeste, y caídas muy significativas en la región centro y sureste del país. Oye, Carlos, ¿y el ritmo dará para cerrar así el 2020? Mira, Jaime, creo que dependerá fundamentalmente de dos factores. Primer factor, si se reanudan estos apoyos gubernamentales. Vemos que es algo que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos, no está muy claro. Si se reanudan, creemos que sí, vamos a seguir viendo estas tasas de envíos que son significativas. Si no, nosotros creemos que veremos algo de menor ritmo de remesa y que en el año estaremos viendo un crecimiento, pero un crecimiento del 7%, no a las tasas del 10%
que hemos visto hasta ahora. Y el segundo factor, desde luego, es la pandemia. Depende de su duración, cuándo se pueda controlar, si hay nuevos brotes. Si vemos nuevos brotes que resulten en mayor impacto en la economía de Estados Unidos, pues también podemos ver menores impactos. Nosotros, en nuestro escenario base, estamos asumiendo que seguirá creciendo y que este año en su conjunto las remesas van a crecer un 7%, Jaime. Pues Carlos Serrano, economista jefe de BBVA, gracias, te deseo lo mejor y que tengas un extraordinario fin de semana. Cuídate mucho, Carlos. Lo mismo, Jaime, muy buen fin de semana, cuídate y que sigan todos con salud. Tú también, Carlos, cuídate mucho, que las cosas continúen bien en casa. El presidente lo decía en su mensaje el día de ayer, la importancia que tienen las remesas y cómo llega, y también lo ven ahí como una pues de las llaves para que no esto se caiga más de lo que se ha caído económicamente hablando.